Vamos a usar una estructura del para. For, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave, ya tenemos la estructura del para. Bien. Ahora, lo que van a hacer adentro es una variable de control, vamos a decir una variable de control de tipo entero, que se llame i, va a estar en 0, porque la posición empieza en 0. A continuación va la condición, que la variable i sea menor a la dimensión del vector. ¿Sí? La dimensión está dada por la letra n. ¿Sí? Ahora punto y coma, y ahí va a ir el incremento ahora de la variable de control. Y más, se va a incrementar de a 1. Bien, ya tenemos. Entonces hay que sumar. ¿Cómo se hace para acumular los valores? Digo a suma, vector 1, le voy a asignar suma, vector 1, más, ¿qué? O el valor del vector o no, ¿sí? En una posición. Este es el acumulador, esta es la actualización del acumulador. Ahora acá va el valor que yo quiero sumar. ¿Qué quiero sumar yo? Elementos del vector 1. Entonces pongo el nombre del vector, vector 1. Y entre corchetes van a poner la posición. La posición está dada por i. Bien. Y ahí tenemos que se va a ir acumulando. Luego, al final del para, ya se habrán sumado. Entonces vamos a mostrar un mensaje. System.out.println. ¿Sí? Lo que van a hacer es mostrar el resultado de la suma es 2 puntos y vamos a mostrar luego de las comillas, ¿sí? Vamos a concatenar, ¿sí? Con el signo más con el resultado de la suma. ¿Dónde está guardada la suma? En la variable suma b1, suma b1. Bien, y ahí se mostraría el resultado de la suma. Bien, hasta ahí. Ahora ya tengo este para el primer vector. ¿Cómo sería para el segundo? Prácticamente lo mismo. Copiamos, pegamos y ahí tenemos. Sí, pero acá en vez de suma b1 vamos a poner suma b2 para que no haya problema. Suma b2, suma del vector 2. Y en vez de usar acá el vector 1, vamos a usar el vector 2. Entonces el resultado de la suma es b2. Bien, y ahí tenemos. Esto es para el segundo vector. Esto es para el primero. Ya tenemos calculado la suma de cada elemento. Miren aquí. En Java, vieron que acá siempre se pone suma, le asigno suma más otra variable o no, sí, otro valor. Bien, en Java también se podría poner, por ejemplo, a ver, tomemos este ejemplo acá, suma y dice un valor o no del vector, ¿sí? Como estamos hablando acá haciendo referencia a la misma variable, esto es una actualización de esa variable. Suma b2 se va a ir actualizando a medida que vayamos seleccionando los elementos del vector. Entonces, miren cómo se puede poner esto. Acuérdense bien esto. Yo voy a poner suma vector más, ¿sí? Y esto lo voy a borrar. Y ahí. Bien. Esto es lo mismo si ustedes ponen el nombre de una variable y la suma, el signo de suma, lo que están diciendo es que a esta variable suma le voy a sumar la misma variable más el valor que tengan acá a la derecha, después de la asignación. Bien, en este caso sería esa parte. Es prácticamente lo mismo. Acá yo le digo a suma vector 1 le asigno lo que tiene suma vector 1 más el valor que tiene el vector en esa posición. Acá lo mismo, a suma vector 2 le asigno suma vector 2 más, signo más, la posición del vector, ¿sí? Lo que tenga, el elemento que tenga el vector en esa posición. Es prácticamente lo mismo. Fíjense, van a funcionar igual, ¿sí? Esto capaz que lo den en parcial así. Y se van a dar cuenta que esta variable le sumo la misma variable más lo que tenga a la derecha, ¿sí? Eso es lo que se quiere decir. Bien, ya tenemos la suma de los vectores. Vamos a calcular ahora el producto escalar. El producto escalar entre los dos vectores. Bien, para calcular el producto vectorial escalar, digo, imagínense estas dos matrices. Bien, estas dos vectores, digo. Para calcular el producto vectorial, ¿cómo se hace? Se multiplica los elementos de cada posición y se los suma, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿cuáles son los elementos de las primeras posiciones de los dos? El 2 y el 4, entonces sería 2 por 4, me daría un resultado de 8. Bueno, bien,
Luego ese resultado se suma con la multiplicación de los siguientes elementos, que sería 3 por 5, 15. Más que el resultado de la multiplicación del otro elemento, ¿no? El tercero de aquí, el tercer elemento y el tercer elemento de aquí. 6 por 1 es 6. Bien. Y el resultado de esto me daría 21, 29. ¿Sí? 29. Y este es el resultado del producto escalar. Bien. Se suman los productos de cada una de las posiciones correspondientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, como hay una suma, tendríamos que usar un acumulador. ¿Sí? Acumulador que se llame suma escalar. Suma escalar le pongo. ¿Sí? Le asigno en 0 porque va a ser un acumulador. Bien. Entonces necesitamos recorrer los vectores. Entonces vamos a poner for, abro, cierro paréntesis, abro y cierro llave. ¿Sí? Dentro de acá vamos a poner una variable entera que sea i. Le asignamos en 0. Punto y coma. Vamos a poner que la variable i sea menor a la dimensión de los vectores, que es n. Punto y coma. Van a poner que la variable i se incrementa de a 1. Bien, ya tenemos entonces que controle el recorrido. Ahora lo que vamos a hacer es decir que a esa variable suma escalar, ¿sí? Le voy a asignar la misma variable, ¿sí? O sea, lo vamos a asignar suma escalar más que, ¿cuál es el valor que tengo que poner aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que nos interesa acumular a nosotros? Fíjense. ¿Qué hago? Multiplico este valor con este valor, ¿o no? El primero de este con el primero de este. Y el valor sería 8. Este es el valor que me interesa acumular a mí. Bien. Entonces, el valor que se va a acumular sería el producto, ¿sí? De el vector 1 en la posición en i multiplicado por el vector 2 en la posición en i. O sea, saco los elementos de la posición en i de este, saco un elemento de esa posición, lo multiplico con el elemento de del otro vector, ¿sí? Siempre en la misma posición. Si este es i, este es i, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es multiplicar cada elemento del vector, un elemento del vector 1 por un elemento del vector 2, ¿sí? En la posición en i. Si i vale 0, estamos diciendo que la posición 0, 0. Si es 1, 1 y 1, ¿sí? 2, 2, 3, 3, ¿sí? Y eso es lo que hacemos, multiplicamos los elementos de las correspondientes posiciones. Y ese resultado, por ejemplo, acá seguro me va a dar un 8, pónganle, siguiendo el ejemplo. Si el primero es 2, 4, va a ser 8. Entonces sería, si del primer vector vale 2, si el primer elemento del segundo vector vale 4, 2 por 4, 8. Ese 8 es el que se va a acumular como producto escalar. Bien, lo siguiente, después de este para, van a mostrar el mensaje. Sí, van a mostrar el resultado. System.out.println. Sí, el producto escalar es 2 puntos. Y van a concatenar con la variable suma escalar, donde está guardado su resultado escalar. Si fíjense aquí, me olvidé el punto y coma, ¿no? En esta línea, al final. Ahí está. Bien, y ahí tenemos calculado el producto escalar. Bien, para la siguiente línea vamos a calcular. Fíjense aquí, donde dice suma escalar, le asigno suma escalar más algo, ¿sí? También se hubiera podido poner así. Guardan este y el signo más y acá ponen más, tranquilamente. ¿Sí? Es como ustedes quieran, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a hacer un comentario. ¿Sí? Esta línea que tienen ahí es la original, ¿sí? Miren cómo se modifica. Van a borrar esto y van a poner más, ¿sí? Cualquiera de los dos que quieran poner funciona tal cual, ¿sí? Porque acá dicen, a suma escalar le asigno suma escalar más algo, que es el producto de los elementos correspondientes a cada vector, ¿sí? Acá dice prácticamente lo mismo, dice a suma escalar le asigno, le sumo que suma escalar más algo,
y es prácticamente lo mismo. Ustedes eligen cuál elegir. ¿Vieron? La única diferencia es que una es más corta, otra es más larga. ¿Sí? Si quieren usen la primera, que ustedes ya conocen esa. Si esto lo voy a poner en comentario para que no salte error. Pero cualquiera de las dos formas es válida. Bien. Ahora vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular el promedio de la matriz, de los vectores, ¿sí? De cada uno de los vectores. Bien. Para calcular el promedio, lo único que van a hacer es mostrar un mensaje. System.out.println. Van a decir el promedio. No, antes de mostrar el promedio, tenemos que calcular el promedio. Entonces vamos a crear una variable de tipo doble, ¿sí? De tipo real. Bien. Que se llame promedio. Promedio 1, promedio B1, porque hay que calcular el promedio del vector 1 y promedio vector 2. Entonces tiene que ser dos promedios distintos. Entonces, promedio del vector 1 le voy a asignar que, ¿cómo calculo el promedio? Es la suma de los elementos, pero la suma de los elementos yo la había calculado acá, ¿o no? Suma vectorial. Acá tengo una suma para el vector 1 y la suma para el vector 2. ¿Dónde estaba guardada la suma? En la variable suma B1. Entonces uso esa variable, suma B1, donde ya estaban cargadas la suma de los elementos de ese vector. Y lo divido entre ¿qué? Entre la cantidad de elementos que se han sumado. ¿Quién me daba la cantidad de elementos? O sea, ¿quién me da la cantidad de elementos que tiene ese vector? La variable n. Bien, es la variable n que ustedes habían declarado acá arriba como dimensión del vector. ¿Sí? Porque se habían cargado 3 elementos, entonces n vale 3. Entonces voy a decir, sumo los 3 elementos que está guardado en la variable.